Bien, buenas tardes, mis estimados amigos que nos acompañan en la sala esta noche, o esta tarde, perdón. Agradeciendo, ¿no?, de antemano, como ya es de costumbre, al doctor Apolín, Luis Apolín Montes, por el apoyo y la coordinación, ya en la ciudad de Huaraz, y a todos ustedes por estar presente aquí el día de hoy. Del mismo modo, aprovecho esta oportunidad para dar la bienvenida al maestro Abraham Prudencio Sánchez, quien ha tenido la gentileza de compartir el día de hoy sus conocimientos que él ha adquirido, ¿no?, a lo largo de su experiencia, de su formación, que lo ha desarrollado en Francia, ¿no? Seguramente ustedes han podido ya leer la trayectoria del amigo Abraham Prudencio dentro del flyer que se ha circulado. Y entonces estamos aquí para el día de hoy presenciar, escuchar, aprender o compartir ideas con el profesor Abraham Prudencio Sánchez acerca de la interpretación, ¿no?, de lo que viene a ser la poesía, ¿no?, de un poeta español, ¿no?, que realmente da mucho que hablar, ¿no? Lo importante, yo creo que de esto es que eh, vamos a pulir, ¿no?, o vamos a aprender acerca de cómo se presenta eh, la vida, la esencia fugaz, ¿no?, del ser humano dentro de la poesía de Francisco Brindes. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar pase a nuestro amigo Abraham Prudencio Sánchez para que pueda compartir tales conocimientos con todos nosotros. Maestro, amigo Prudencio, bienvenido, muy agradecido por su participación y adelante, maestro. Muchas gracias, estimados amigos, muchas gracias por la invitación en esta tarde de feliz encuentro en la que nos reunimos para hablar de poesía, que es un tema que acaso nosotros hemos olvidado y hemos obviado un poco. Ustedes saben de la importancia de la palabra, la esencia de la palabra, y por lo tanto debemos remarcar en ello. Por esa razón, acudo a esta invitación y felicito y agradezco a los coordinadores, las personas que han organizado y organizan este tipo de eventos, porque ello motiva a que nuestro país también tenga la parte de la cultura como manera trascendente. En ese sentido, la ponencia que he escogido yo para el día de hoy es de un poeta muy importante, es un poeta español de la generación del 50. Su nombre es Francisco Brines. El título de la ponencia es La vida es esencia fugaz del ser humano. Ello quiere decir que me voy a centrar fundamentalmente en esa temática que quizá campea y totaliza la obra de Francisco Brines, que es el acabamiento, que es lo fugaz de lo eterno, ¿cierto? En ese sentido, voy a empezar hablando brevemente acerca de este poeta. Es un poeta español, actualmente sigue con nosotros y nos ha dado sendos libros. Y en cada uno de sus libros encontramos esa preocupación del ser humano acerca de la existencia. ¿Por qué? Porque nos hace ver la finitud del ser humano, que las cosas tienen su acabamiento. En ese sentido, en cada uno de sus libros nos habla de esa temática como esencia. También nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, otros temas como el amor, vamos a ver acerca de la naturaleza, acerca de la vida, pero en esencia es la muerte. Y por eso acaso el título de la ponencia, La vida es esencia fugaz del ser humano. En ese sentido, me gustaría, para
iniciar esta breve ponencia, iniciar con lo que había dicho inicialmente Aristóteles acerca de la poesía, ¿no es cierto? Aristóteles, ustedes saben, gran filósofo que no solamente abarcó el mundo de la biología, de la química, ¿no es cierto? De tantos temas como, por ejemplo, la matemática. En este caso también se enfoca en la literatura. Voy a leer brevemente el texto, una parte de Aristóteles con respecto a la poesía. Es el capítulo 9, dice lo siguiente. De lo dicho se deduce también que no es obra de poeta relatar hechos que sucedieron, sino lo que puede suceder. Esto es, lo que es posible según la verosimilitud o la necesidad. El historiador y el poeta no difieren entre sí, porque el uno habla en prosa y el otro habla en verso, puesto que podrían ponerse en verso las obras de Heródoto y no serían por esto menos historia de lo que son, sino que difieren en el hecho de que uno narra lo que ha sucedido y el otro lo que puede suceder. Eso es en estricto lo que nos cuenta, nos dice Aristóteles. Entonces es lo posible, ¿no es cierto?, lo posiblemente narrado o poetizado que se pueda dar en las distintas manifestaciones del autor. En ese sentido también, para iniciar, digamos, en la poética de Brines, me gustaría también citar brevemente un texto de Octavio Paz, el gran crítico y poeta mexicano, el libro El arco y la lira, y que tiene inicialmente una reflexión acerca de la poesía. Y dice, la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro. ¿Okay? Entonces, nosotros nos damos cuenta, en la reflexión de Octavio Paz, que la poesía tiene esa capacidad, ¿cierto?, de transformar esa realidad o de inventar ese otro mundo en el que nosotros quizá somos partes. Les voy a mostrar las obras de Brines. En realidad es un poeta que ha escrito no muchos libros, pero que sin embargo la esencialidad de ellos se puede notar en cada uno de sus textos. Quizá yo tengo dos de sus libros, los tengo en forma de PDF virtual, los que desean al final se los puedo brindar. Uno de ellos es Francisco Brines, editado por Alianza Editorial, es una antología poética, que el mismo Brines hizo la selección con un prólogo muy interesante, ¿no es cierto? También son los textos que el mismo autor ha escogido. Entonces podemos darnos cuenta de la riqueza de este texto que nos proporciona. Son más de 400 páginas, este libro, de la antología poética. Asimismo, tenemos selección propia, ¿no es cierto?, hecha también por el mismo autor. Yo tengo la segunda edición. Es un texto en la que podemos encontrar lo mejor de su poesía. También consta de 150 páginas, 150 páginas. En ese sentido, estos dos libros fundamentales, los textos en los que me voy a centrar ahora, es sobre todo en la idea de la fugacidad del ser humano, de la vida. Quisiera, para empezar esta reflexión, quizá leyéndoles brevemente un fragmento de lo que es la poesía que nosotros vamos a tocar el día de hoy. Me gustaría, por ejemplo, leerles este fragmento para centrarme en lo que es la ponencia. Dice, esta noche no habrá la mercenaria compañía, ni gestos
de aparente calor en un tibio deseo. Lejos está mi casa hoy, llegaré a ella en la despierta luz de la madrugada. Desnudaré mi cuerpo en las sombras, he de yacer con estéril tiempo. Como ustedes pueden darse cuenta, y para iniciar quizá esta ponencia, es la preocupación de Brines, del poeta, en este caso del yo poético, en la que se reflexiona acerca del ser humano como cuerpo, como existencia, como tiempo, acerca de ese paso inefable del tiempo. Ese tiempo que finalmente termina acabando todo, termina destruyendo todo. Y para ello también, ¿no es cierto?, destruye de algo muy fundamental, algo fundamental que en el ser humano está implícito como una esencia, que es el amor. El amor es uno de los elementos centrales en la poesía, pero que finalmente, quizá debido a al paso veloz del tiempo, también termina subyugándose. Pero, sin embargo, nosotros podemos ver que el amor, sobre todo, y cada día, es un descubrimiento. Nosotros como seres humanos, desde el momento en que nacemos, descubrimos el amor. Y el amor en sus distintas etapas y en sus distintas manifestaciones. Sin embargo, la vida nos enseña que el amor es frágil, que el amor también se acaba, que el amor también se termina. Miren ustedes cómo pueden ver que del amor vamos a pasar a algo tan esencial que es la misma existencia. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta que el poeta de alguna manera relaciona, ¿cierto?, la existencia del ser humano plasmado en el amor, pero el amor como también un tránsito a lo que puede ser algo efímero, algo que puede cambiar o acabarse con el tiempo. Dice, el amor es la pequeña muerte que presagia la muerte definitiva. Es quizá uno de los fragmentos en la que el poeta encierra esa esencialidad, esa preocupación y sobre todo esa angustia, ¿no es cierto? Nosotros nos quedamos apesadumbrados con este tipo, con esta reflexión, porque quizá, ¿no es cierto?, puede que tenga razón, porque después de todo nosotros vamos a ser también pasajeros. El amor es la pequeña muerte que presagia la muerte definitiva. Nosotros vamos a encontrar ese amor no como un elemento vivificante, rehabilitador, sino todo lo contrario, como una especie de paso hacia lo final, hacia el término. Dice, continúa, el amor es solo un lugar de paso, patria fugaz para el viajero. Quizá también, es uno de los fragmentos, uno de los versos más exquisitos que se ha conseguido en la poesía, ¿no es cierto? El amor, patria fugaz para el viajero. El viajero, como usted puede darse cuenta, somos todos nosotros. Y somos nosotros, ¿no es cierto? Ese ente que va a pasar y el amor va a perdurar. Como dicen, el amor estuvo siempre allí. Cuando se acaba una relación, el amor permanece, el amor no muere. ¿No es cierto? Quien muere, quien se acaba, quien finalmente termina liquidándose, son las personas que en algún momento amaron, ¿no es cierto? En ese sentido, vamos a ver nosotros a un poeta, acaso llamado a la angustia, con esa esencia de fatalidad, ¿no es cierto? Tanto así que ni el amor puede contra la muerte, tanto así que ni el amor puede contra la finitud, contra la fugacidad, contra lo etéreo, ¿no es cierto? Sigo, por favor. Ahí se muere todo, pasa la luz, los sentimientos se marchitan, las fuerzas van perdiéndose.
Creyó amar el instante y solo amó su carne. Creyó amar el instante y solo amó su carne. Vean ustedes cómo es ese conflicto entre el cuerpo, entre la carne, entre el ser humano, entre lo cósmico, entre lo corpóreo, con el tiempo. Hay ese conflicto constante que nosotros vamos a encontrar en la poesía de Brines. Brines es ese poeta que mira con angustia el futuro, mira con preocupación el devenir de las cosas y sabe y es consciente, y eso acaso es lo peor, que nosotros como seres humanos quizá terminemos sucumbiendo al tiempo, sucumbiendo a la muerte. Es por eso que quizá nosotros, y esta es quizá una reflexión que puede ser obviamente refutada, quizá por eso nosotros lo que menos hacemos en la vida es acordarnos de la muerte. Vivimos desde el momento, ¿no es cierto?, en que nacemos, y esta es la paradójica, ¿no? Lo paradójico. Desde el mismo instante que nacemos, desde ese mismo instante empezamos a morir. Pero nosotros tratamos en lo posible de obviar a la muerte, de obviar a esa, quizá a ello que nos está esperando de manera impasible al final del pasadizo. Nos está esperando y nosotros nos acercamos minuto a minuto a ella. Pero en el trayecto tratamos consciente o inconscientemente de obviarla. Pero es así como el poeta quizá nos lleva a la reflexión y nos dice que la muerte está a nuestro costado. Y esto es lo esencial de Brines, para darnos cuenta que aún estamos vivos. Brines aparentemente es ese poeta fatalista, es ese poeta de la muerte, es ese poeta lleno de fatalidad, aparentemente, pero sin embargo, su poesía es un llamado a la vida, al darse cuenta que este momento es único, que este momento no se va a volver a dar en ningún ser humano, de manera que lo que estamos viviendo nosotros es esencial, es único, que se debe aprovechar al máximo. En ese sentido, nosotros vamos a tener, yo no sé si ustedes conocen el famoso pasaje en la que el guerrero Odiseo, el ingenioso Odiseo, en el transcurso del retorno hacia Ítaca, se ve obligado a descender al inframundo. En el inframundo se encuentra con muchos de sus coterráneos y contemporáneos. Y entre ellos se da con el bravo, con el guerrero, el más famoso de todos los guerreros de todos los tiempos, Aquiles. Y Odiseo lo ensalza, Odiseo lo llena de elogios, ¿no es cierto? Porque en vida fue obviamente muy elogiado y querido Aquiles. Pero Aquiles le dice alguna verdad, Aquiles le dice una gran verdad, que él preferiría ser siervo de quien bienes no tiene antes que reinar sobre los muertos. Miren ustedes, está en la Odisea, tengo el texto, se los puedo leer de manera literal, a ver, por favor, si me dan un segundo, de manera literal, para que no perdamos quizá la esencia del texto. Aquí está. Es bellísimo esta parte. Le responde Aquiles a los elogios del gran Odiseo. No le des tu consuelo a mi muerte, magnánimo Ulises. Más quisiera ser un labrador en tierra de otro, de quien bienes no tiene y apenas procura su vida, que ser rey y mandar sobre todos los que fenecieron.
Odisea capítulo 11. En ese sentido, nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, esa preocupación por lo fugaz, por lo etéreo, por lo pasajero. Entonces, nosotros vamos a encontrar en Brines, este poeta del 50, poeta esencial del 50, poeta que aún nos acompaña, poeta que en esencia sigue la palabra consciente, la palabra identificada, la palabra de, de una persona que ha vivido, se manifiesta y da a conocer una existencia. Por eso nosotros, ¿no es cierto?, tratamos de alguna manera de vivir esos instantes. Brines nos dirá, amar, ¿qué significa si nada significa? ¿No es cierto? Nosotros vamos a encontrar quizá en esa palabra, que obviamente, como les decía hace poco, que pareciera angustiante, fatalista, pero sin embargo, Brines se refiere a ese amor verdadero, y el amor verdadero nunca se termina, ¿no? El amor verdadero tiene toda una serie de situaciones, pero el amor verdadero no tiende a acabarse. Y eso quizá, y es a ello quizá es donde apela Brines. En ese sentido, nosotros vamos a tener ese llamado de ese amor verdadero, de ese amor que debe perdurar, y ese es el amor que finalmente uno como ser humano desea. Ahora, obviamente que el amor que se acaba, el amor que termina, es ese amor en la que obviamente Brines está recurriendo, ¿no es cierto? Que es la nada, que es el término, que es el sinsentido. Vamos a dar pase a esta suerte de amor para encontrarnos con otro de los temas importantes en Brines, que es, como sigo sosteniendo, que es lo fugaz, la esencia fugaz del ser humano, que es el tiempo, que es el término, que es finalmente quizá terminar muriendo. Quisiera decir, por ejemplo, antes de quizá analizar pequeños fragmentos de la poesía, la materia de su poesía finalmente es la vida misma, es la preocupación por la vida, es la interrogación por nuestra propia existencia, en la que el ser humano está en constante conflicto con ella misma. Nosotros el ser humano consciente obviamente va a tener interrogantes, va a tener inconvenientes, va a tener una serie de conflictos para entenderse a sí mismo y para entender al otro. En ese sentido, Brines, en su poesía, trata de velar la vida misma. Y hay uno de los puntos centrales en Brines, que es la fugacidad. La fugacidad, la caducidad dolorosa de todo lo vivido. ¿Cierto? Nosotros nunca nos vamos a resistir, nunca vamos a quizá terminar aceptando tan libremente, tan fácilmente esta existencia. Hay aún, después del final, un dolor por todo lo vivido, por toda la existencia, ¿no es cierto? Entonces, el ser humano siempre se va a resistir al final, se va a resistir en todos sus contextos, ¿no es cierto? A medida que uno va envejeciendo, incluso va cambiando, ¿no es cierto? Bueno, no es tan poético lo que voy a decir, pero bueno, el ser humano va a tener sus propias estrategias para disimular la caducidad, ¿no es cierto? Va a empezar a pintarse el cabello, va a tratar de repente no aceptar su edad, va a tratar de cambiarse tantas cosas, ¿no? Entonces, son estrategias. ¿Por qué? Porque el final es muy doloroso. Justamente el ser humano llega a entender su propia existencia cuando justamente está por morir. Y eso es lo irónico en el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a Brines,
de alguna manera nos impele a tener esa conciencia de ser, de alguna manera, tener la virtud o la sagacidad, la capacidad de poder hacer frente también a esa realidad. Bien, también nosotros vamos a tener otro de los puntos centrales, que después de todo, digamos, de darnos con esta finitud, con esta caducidad, nosotros vamos a tener otra posibilidad, ¿no es cierto? Otro camino para esto, lo que significa la muerte, que es la memoria. Negar la memoria es el olvido. Digamos. Esa es una de las claves, una de las esencias del ser humano. Negar la memoria es de alguna manera entregarnos al olvido. El ser humano, después de todo, va a preferir el olvido. O va a tener finalmente el olvido como el fin y el motivo de su existencia. Porque no hay ser humano en el mundo a quien se recuerde toda la vida, ¿no es cierto? Entonces, el olvido va a ser uno de los elementos centrales en el ser humano como una prueba de su fugacidad, de su caducidad, de su ser etéreo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nada es duradero y perdurable. Nada es duradero ni perdurable. Nosotros pasamos, todo pasa. En ese sentido, en esta fugacidad, en este paso repentino y rápido, es donde es el aprovechamiento del ser humano. Brines le dice a usted, va a morir muy pronto, pero viva, viva. Luego leeremos un poema, ¿no es cierto?, que nos apela a ello. Apúrese que el mundo se acaba. Apúrese que el mundo no es para simplemente pasarnos la vida quizá en los menesteres de la vida. La vida, ¿no es cierto?, nuestra existencia es el momento en que nos damos cuenta y le empezamos a vivir. Obviamente que quizá muchos de nosotros vivimos, y esto es la preocupación quizá de los narradores modernos, ¿no es cierto?, que vivimos en un mundo mecanizado, en un mundo fugaz, en un mundo en la que estamos todos sumergidos y imbuidos y programados para nuestras actividades. Miren ustedes lo paradójico, ¿no? Y efectivamente nos damos cuenta de nuestra existencia ya en el momento final de nuestra vida, ¿no? A una persona que había estado en estado agónico le preguntaron qué le hubiera gustado hacer, y él respondió, me hubiera gustado ser feliz, me hubiera gustado ser feliz. Miren, señores, lo paradójico que puede significar esta confesión. ¿Hasta qué punto nosotros, ¿no es cierto?, sabemos que somos felices? Miren ustedes que el poeta nos está apelando a una reflexión, a un análisis. No es simplemente el acabose, el término de una existencia. Es darse cuenta de ese paso inicial, ¿no es cierto?, del nacimiento y de la muerte, que es muy breve, muy fugaz. El espacio entre uno y el otro es una lámina muy, muy, muy fina. Pero en esa lámina, en ese punto, en ese quiebre, en ese espacio, obviamente que nos apela a la reflexión. ¿Qué hacemos nosotros para vivir? ¿Qué hacemos nosotros en esta existencia? Si hemos nacido y vamos a morir muy pronto, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer básicamente en ese sentido es buscar la felicidad. ¿Y qué va a ser la felicidad por esencia? ¿Cierto? Y aquí vamos a recurrir también a lo que dijo el filósofo Aristóteles, ¿no? Aristóteles, en un principio, ¿no es cierto?, y sentía orgullo, ya de alguna manera, por el ser humano. ¿Por qué? Porque tenía una cualidad que no tenían otros seres humanos, no tenían los animales.
¿Qué era esa cualidad? De poder gozar y disfrutar de lo bello. Esa empatía con la naturaleza, esa empatía con el arte, ¿no es cierto? De sentarnos a leer un texto, un poema, una novela, un libro, un cuadro, la arquitectura, la música, ¿cierto? Que se ha perdido. Y nosotros, con el paso del tiempo, hemos perdido esa esencia, ese el gusto, ¿cierto? Por disfrutar lo bello. Y nos hemos mecanizado. Y estamos viviendo una vida rutinaria, ¿cierto? Quizá por esta sociedad moderna que nos obliga a tener esa existencia, casi comparado, como decía al inicio, con lo que decía Aristóteles, ¿no es cierto? Si el ser humano no tiene la capacidad de asombrarse, ¿no es cierto? Entonces se parece mucho al animal, ¿no? Y Brines, obviamente, nos está dando esa posibilidad de reflexionar, de darnos cuenta de nuestra existencia. Que nosotros como seres humanos estamos en este mundo para de alguna manera darnos cuenta de ello, para gozar cada instante. Y el gozo obviamente parte de la propia exigencia, propia racionalidad del ser humano, porque si nosotros reflexionamos y pensamos, todos nosotros estamos imbuidos en el trabajo, pero ¿para qué uno trabaja? ¿Para qué usted trabaja? Para ganar dinero, ¿no es cierto? ¿Y para qué le va a servir el dinero? Para tener el tiempo suficiente para hacer lo que realmente quiere y le place, ¿no es cierto? Ese quizá es el fin del dinero, del trabajo, porque no creo que haya en el mundo, bueno, claro, en el avaro de Molière, hay el personaje tiene ese gusto por el dinero, ¿no? Acumular el dinero, cuanto más mejor, pero nunca gastarlo, solamente la acumulación, ¿no? Esa es la avaricia, el avaro. Pero en nuestro caso, pues, en el caso de mucha gente, uno trabaja para el dinero, pero para tener el tiempo suficiente, porque nosotros lo que compramos es tiempo para disfrutar, ya sea con nuestra familia o tener el tiempo suficiente para hacer lo que nosotros querramos. Pero si nosotros continuamos en esa normalidad impuesta, ¿cierto? Que se nos ha dado el sistema, vivir acaso es insistir en el engaño. Vamos a insistir en el engaño, dado que nosotros estamos de alguna manera no dándonos cuenta de esa esencialidad, ¿no es cierto? Claro que somos conscientes, pero no gozamos. Somos conscientes que vamos a acabarnos, que vamos a terminarnos, que va a llegar el momento de la finitud, pero que no hacemos absolutamente nada para cambiar. Por esa razón, insistimos en el engaño. En ese sentido, la vida pues se convertiría en un vil y completo engaño. No habría otro motivo, no habría razón de ser. Por esa razón el poeta reflexiona, ¿no? Nos llama a la toma de conciencia, decir, mire, usted está viviendo y trate de disfrutar minuto a minuto, segundo a segundo. Uno de los elementos principales, ¿no es cierto?, es en que el ser humano de repente tiene un desencuentro entre el pasado y el presente. ¿Por qué? Porque el tiempo pasado de alguna manera acumula todos los recuerdos y nosotros en el tiempo presente no podemos hacer mucho con esa acumulación de los recuerdos, solamente queda, ¿no es cierto?, la nostalgia de lo vivido. Entonces Brines le dirá que tampoco el pasado es
es bueno que tampoco el pasado, no podemos refugiarnos en el pasado porque nuestra existencia es constante, es día a día. No podemos decir, bueno, en el pasado fui feliz, en el pasado la infancia, ¿no es cierto? Claro, la infancia como esa patria añorada, del cual fuimos desalojados, ¿cierto? Todos nosotros que ahora ya, ¿no es cierto?, hemos pasado etapas, nosotros fuimos expulsados de la infancia, esa infancia, esa etapa, esa patria, ¿no es cierto?, que nosotros añoramos con mucho amor, pero ya pasó, no podemos quedarnos de repente en esa nostalgia. El poeta nos dice, bueno, el ser humano tiene etapas y no podemos quedarnos con una etapa porque allí fuimos felices. Estamos viviendo este momento y este momento, ¿no es cierto?, es para disfrutarlo. ¿Por qué? Porque el tiempo es ese gran elemento que lo acaba todo, finalmente. Hay una resistencia, en algunos de los casos el ser humano se resiste, en algunos de los casos el ser humano no se da cuenta tampoco de ello, no es consciente. Entonces, nosotros vamos a tratar de determinar, tratar de evitar de repente esa caída inevitable, es caer al abismo. Y ese caer al abismo, ¿no es cierto?, nos va a llevar la toma de conciencia. La toma de conciencia, pues, es quizá disfrutar por ese momento, ¿no? Robarle a la vida ese minuto, esa dicha fugaz del minuto que no, quizá otras personas no lo podrían hacer, ¿no? Nosotros, si nos damos cuenta, vivimos ese momento, puede ser con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros padres, con la naturaleza, ¿no? El decir, abrir los brazos y decir, estoy vivo. A diferencia de Faulkner, a diferencia de Vallejo, a diferencia de Borges, a diferencia de Cervantes, a diferencia de Platón, de Aristóteles, sí, ellos estuvieron, pero ya están muertos. Ellos nunca van a tener esa posibilidad de mirar el cielo como usted lo está haciendo. De disfrutar de repente una lluvia, de disfrutar el amanecer, de disfrutar una playa, ¿no es cierto? Entonces el llamado de Brines, ¿no es cierto?, desde el inicio es esa toma de conciencia. ¿Por qué? Porque en nosotros siempre va a estar implícito en Brines va a estar implícito esa poética de la ausencia, ¿no es cierto? El ser humano carece de algo, desde que nace, ¿no es cierto?, hasta que muere, la ausencia. Y esa ausencia, para mí, va a ser completada en el momento en que llegue uno a la máxima plenitud, a la felicidad. Puede ser, la felicidad no es absoluta, pero basta unos minutos de felicidad, robarle a la vida esos minutos de felicidad, ¿no es cierto?, para después de todo decir, sí vivimos, estuve en el mundo y viví, como dice, ¿no es cierto?, Frank Sinatra, viví a mi manera y no lo que me impuso la sociedad. La sociedad puede decir muchas cosas. La sociedad está de alguna manera, quiere imponer al ser humano. Y eso es lo que decía Michel Foucault, ¿no es cierto?, en la historia de la locura. Cuando en la época victoriana estaba prohibido, ¿no es cierto?, la exploración del cuerpo, porque ahí venía la punición, ¿no es cierto?, la prohibición, ahí venía la iglesia. Te vas a quemar, por 80, 90 años de haber vivido, te vas a quemar infinitamente, hasta el infinito, eternamente. ¿Cierto? La prohibición a conocerse a uno mismo. No. Es momento de conocerse a uno mismo. Es momento de abrir, ¿no es cierto? Qué tan difícil, y esto es lo que también sostiene Brines, qué tan difícil es decir te quiero. Qué tan difícil es expresar lo que uno siente. Si uno, ¿no es cierto?, hiciera la voluntad de su corazón, quizá se hubieran evitado muchos decesos, muchas muertes, y el mundo sería un poco más feliz. Pero estamos reinados, estamos gobernados, ¿cierto?, por esa resistencia, tanto estatal como individual, ¿no es cierto? Y uno lo puede vivir el día a día. Uno despierta, ¿no es cierto?, y va a tomar su bus, ¿no es cierto?,
para ir a su trabajo, tantas cosas, y uno, miren ustedes, las primeras tensiones que se dan a las 5 o 6 de la mañana, ¿no? Y uno termina con esa misma tensión 10 o 11 de la noche, y es de todos los días. Entonces el ser humano queda encapsulado y necesita una liberación, y esa liberación, ¿acaso no va a llegar hasta el momento en que el ser humano mismo abra su corazón, su conciencia, el darse cuenta de su existencia en este mundo? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una estirpe trágica de seres humanos que vamos a morir, que vamos a fallecer. Miren ustedes la paradoja, ¿no? En el texto de Borges, el inmortal, ¿qué hubiera sido del ser humano si hubiera vivido eternamente? Si no se le hubiera dado esa opción de morir, no se le hubiera dado esa caducidad, ese tiempo, ya puede ser 50, 40, 80 años, 90 años, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si el ser humano no hubiera tenido un límite? Qué aburrido, ¿no es cierto? Qué angustiante. Qué desmoralizador vivir eternamente. Por eso quizá también, ¿no? Esa brevedad que se nos ha dado, que se nos ha regalado, debe ser aprovechado al máximo, ¿no es cierto? Somos conscientes que vamos a morir, pero a veces nos tratamos de obviarla. Pero si nosotros, obviamente, la disfrutamos, como estamos diciendo, con cada momento, con cada instante, con cada logro, no es necesario, obviamente, no es necesario lo extraordinario, quizá algo enorme. Hasta en lo sencillo está la felicidad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos vamos a dar con esta suerte de poesía que nos va a invitar a nosotros a la reflexión, nos va a invitar al gusto por la vida, nos va a dar a nosotros ese deseo por querer seguir viviendo, pero de otra manera, ¿cierto? Siempre ser agradecidos, más atentos, más cordiales. Muy bien. Voy a leer ciertos fragmentos del poeta, de la poesía de Brines, y vamos, a modo de término, vamos a analizar lo que le acabo de comentar con respecto al paso del tiempo. Leo, todo fue noche y alumbraban astros bellos e inútiles, y envejecí después de amar, ardiente y falso, cuerpos. En un oscuro cuarto, con olor de jazmines, la música venía para curar el alma. Las palabras hoy manchan el papel, sin son, con frío, sombrías son mis horas y los años que padecí la tierra. Pues sufrir es amar lo que nos daña. Las pequeñas memorias de la infancia se han perdido. Por ella fue el vivir eternamente primavera y luz del sol. Mas dudo si ha existido. Nada queda de lo que aquí pasó, solo tristeza y goce. Miren ustedes el tiempo cómo pasa, el tiempo cómo pasa, a pesar quizá de algunos momentos que se pudo tener, ¿no es cierto?, de felicidad, de alegría, el tiempo ha pasado y queda la nostalgia. Y en esa nostalgia a veces es la que puede acabar o destruir al hombre, en el sentido que se queda con la nostalgia, se queda en una época, se queda en un tiempo. Y Brines luego dirá que no es un tiempo, que no fue la infancia, que no fue la adolescencia, que no fue el colegio donde fuimos felices, sino este momento es el momento de la felicidad. Sigo leyendo. Con rota pesadumbre, si os mostrara estos versos, llegaría a mi oído vuestra voz. Entonces, extranjero, ¿por qué cantas? ¿Acaso te entusiasma este fracaso? ¿No es cierto? Sigo. Esta noche no habrá la mercenaria compañía, ni gestos de aparente calor de un tibio deseo. Lejos está mi casa hoy, llegaré a ella
en la despierta luz de la madrugada. Desnudaré mi cuerpo y en las sombras he de yacer con estéril tiempo. Aquí, como vemos, también el poeta se da cuenta de sus últimos días, se da cuenta de su finitud, se da cuenta del término del tiempo. Por esa razón, reflexiona y llama, acaso, al oyente, en este caso, al receptor, a ser consciente también de su tiempo y de su cuerpo y de su temporalidad. El dolor, la alegría se confunden en la débil memoria. Claro, que nosotros finalmente vamos a hacer memoria, ¿no es cierto? Vamos a hacer recuerdo de todo lo vivido. Finalmente, de aquí a unos 60, 70 años diremos, sí, fui feliz, o diremos, no, no fui feliz. Y quizá a partir de allí nos hagamos balances, ¿no es cierto? Y viene el arrepentimiento una vez más, aunque el poeta nos dice, no al arrepentimiento, no a las etapas, no a aquella nostalgia por lo vivido. Mas hoy, junto a los templos de los dioses, miro caer en la tierra el negro cielo y siento que es mi vida quien aturde a la muerte. ¿No es cierto? Como vemos, también Brines, obviamente, es ese poeta desolador, es ese poeta, llamémoslo, esa conciencia terrorífica que nos dice, ¿no es cierto? Vive, que aquí está la muerte, que está tras tuyo la muerte. Y en esa fracción de segundos que te queda, trata de vivir. Arde una brasa aún al pie de este la brillantez, ¿no es cierto? Esa poesía clásica que nosotros vamos a encontrar de la poesía de del gran poeta Cernuda, ¿no es cierto? Que nos habla de la ceniza, que nos habla del acabamiento, pero yo no lo tomo, como ustedes lo han podido de repente concebir, como una suerte de desesperación, de angustia, de fatalidad. Lo veo todo lo contrario, como un llamado a la existencia, como un llamado a darnos cuenta que el ser humano tiene la posibilidad del goce, tiene la posibilidad de la felicidad. Y este texto quizá lo resume. Vuelvo a leer. No fui nada y ahora nada soy. Pero tú que aún existes, bebe, goza de la vida y luego ven, ¿no es cierto? Ven que es la muerte. Quisiera centrarme en este texto a modo quizá de reflexión final para dar pase quizá a algunas de las preguntas de ustedes, que como nos hemos dado cuenta que la poesía, ese arte de la palabra, también nos lleva a esa toma de conciencia, a esa reflexión. Es un llamado a que nosotros como seres humanos nos demos cuenta, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de esa existencia breve, de esa existencia fugaz, de esa existencia, como decía, el tiempo es ese enemigo que mata mientras huye, ¿cierto? Enemigo que mata mientras huye. Y nosotros, obviamente, que no vamos a tener, quizá, si no nos damos cuenta de esta poesía reflexiva, de esta poesía analítica, de esta poesía conmovedora y acaso aterradora, no nos vamos a dar cuenta de esta existencia que nosotros tenemos. En ese sentido, Brines, coronado poeta español con el premio Cervantes hace muy poco, llega a nosotros, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que en la actualidad es muy difícil hacer poesía, ¿no es cierto?
y mucho menos pues leer poesía, ¿no? En el Perú quizá no tenemos esa posibilidad por N razones, pero siempre es quizá interesante que nosotros, a partir de la reflexión, a partir del análisis, a partir del mundo vivido, sobre todo a partir de la palabra, ¿no? Esa palabra edificante, esa palabra que nos va a ayudar a nosotros a darnos cuenta de nuestra propia realidad, ¿no es cierto? Y a veces esa realidad también es angustiosa, ¿cierto? Esa realidad que angustia, esa realidad que nos lleva a nosotros a ser seres humanos trágicos, como decía Miguel de Unamuno, ¿no? La, el sentimiento trágico de la vida. ¿Por qué? Por la conciencia del ser humano. Ahí por eso alguien decía, ¿no es cierto? Antes de conocer la verdad era feliz, me hubiera gustado no conocerla nunca. Miren ustedes, pero en este caso nosotros estamos avisados, estamos advertidos de esta realidad. No podemos fugarnos de nuestra realidad, no podemos fugarnos de una realidad tan imperecedera como es la muerte, ¿no es cierto? Que se combate ¿con qué? Con la felicidad. ¿Con qué se combate? Con los pequeños momentos. Esos pequeños momentos de felicidad finalmente pues serán quizá la esencia de nuestra existencia y la negación a la muerte, ¿no es cierto? La felicidad como negación de la muerte. De lo contrario, si nosotros no somos conscientes de ello, la muerte pues se va a imponer de una manera categórica, de manera categórica. En ese sentido, obviamente que Brines es un poeta de una factura impredecible en cada uno de sus textos. Nos habla de muchos temas, pero en este caso yo me quise centrar fundamentalmente en la fugacidad. Voy a leer, por favor, a modo ya de finalizar, uno de sus poemas. Entonces, para recalcar eh, de repente para redondear esta ponencia. Esta noche no habrá la mercenaria compañía ni gestos de aparente calor en un tibio deseo. Lejos está mi casa hoy. Llegaré a ella en la despierta luz de la madrugada. Desnudaré mi cuerpo y en las sombras he de yacer con estéril tiempo. Muchas gracias. Quise, a modo de reflexión, a modo de análisis de este poeta que quizá estamos aún por conocer, me gustaría, quizá esta breve reflexión que se ha dado, que sea una invitación a la lectura. Que cada uno de ustedes, pues, ¿no es cierto? Nos aventuremos quizá a la lectura de un poema, un cuento, un relato, para que también nos edifiquemos y nos demos cuenta de nuestra propia realidad. Como decía Borges, ese libro, un libro cualquiera, es una dinamita en manos del lector, ¿no es cierto? Entonces, no he hecho otra cosa que invitarles a la lectura, y más aún de la poesía, que quizá en nuestro tiempo ha venido a menos. Se lee muy poco poesía. Thomas Transtörmer, poeta que tuve el gusto de conocer, eh, decía, había titulado a uno de sus libros, ¿no es cierto? Bellamente, ricamente, y el tiempo a medio hacer. La poesía, decía, el cielo se hubiera desmoronado si no hubiera sido por la poesía. Miren ustedes, ¿no? Que el cielo aún hace resistir la existencia, nuestra vida. Muchas gracias. Quisiera quizás si hubiese alguna pregunta para poder entrar a un modo de diálogo. Pues, me han dado hasta las 7 en punto, les he robado un minuto, quizá hasta las 7:20, unas preguntas a modo de reflexión. Muchas gracias. Muy agradecido, mi estimado maestro Prudencio Sánchez Abraham. Parece que tenemos una pregunta en el chat, no sé si lo podría
¿Desactivó su audio, usted, profesor Prudencio? Aparece que Ah, se ha puesto en silencio. Repito, la pregunta, la filosofía como esencia y de alguna manera la explicación de las causas y los efectos naturales maneja de alguna manera la psicología existencial. ¿Qué tiene, usted tiene sobre, qué idea tiene usted sobre la teoría de la vida o todo, en todo caso, influye? Muy bien. Efectivamente, nosotros vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que todo es filosofía, ¿no es cierto? Vamos a darnos cuenta con esta suerte de existencia, al menos en Brines, que el ser humano va a tener en su existencia una serie de, de posibilidades, de inconvenientes, de situaciones en las que el ser humano, como ser humano, tiene que tratar de sobrellevar, como ser humano tiene que tratar de sobreponerse y sobre todo de resolver esa situación. Ahora, obviamente que Brines apela a la filosofía, apela a la reflexión, a la palabra clave, ¿no es cierto?, que nos indica a nosotros que debemos gozar de ese instante, que debemos aprovechar ese instante. Y, y el poema final, el poema último que había leído, es quizá ello, ¿no? Es quizá esa reflexión a lo que decía la pregunta, si es la filosofía que abarca todo, claro que sí. No fui nada, miren ustedes, no fui nada. El ser humano, después de todo, miren, es el reconocimiento del yo poético que dice no fui nada. Es la negación de la propia existencia al decir no fui nada, ¿no? Y ahora nada soy. Es decir, el poeta, el yo poético, perdón, no fue nada nunca, ¿no es cierto? Antes, ni ahora, ni después. Es decir, es el vacío total. Como ser humano. Y ahí continúa, pero tú, miren, al otro ser humano, es decir, la nada hacia el ser humano, que aún existes, ¿cierto? Yo pienso que el yo poético, obviamente, así como Aquiles, nosotros hemos visto, Aquiles ya muerto, Aquiles ya fenecido, le dice y discrepa con Odiseo y le dice, ¿no es cierto? No ensalces, no encomies mi ser famoso, ¿cierto? Mi existencia. Yo he muerto, yo ya no valgo para nada, ¿no es cierto? Yo preferiría ser un simple trabajador antes que reinar sobre los muertos, ¿no es cierto? Miren ustedes. Por eso el poeta, el yo poético impele, ¿no? Pero tú que aún existes, que goza, que bebe, pero tú que aún existes, bebe, goza la vida y luego ven, ¿cierto? Cuando vayas, es decir, a la muerte, ahí serás como acaba, como inicia el primer verso, ¿no es cierto? Yo no fui nada, ¿no es cierto? Mueres, igual es a no ser nada. Muy bien. Siguiente pregunta. Hay una pregunta. En base al último fragmento leído, se podría inferir además que para Brines el tiempo de existencia estaba basado en la confabulación esencial de un amplio juicio en torno a la dignidad humana. Claro, el ser humano digno en el sentido que tiene todas las facultades de existencia, de goce, ¿no es cierto? El ser humano no puede sentirse digno de alguna manera, ¿no es cierto? No puede sentirse feliz si no tiene todas las posibilidades de existencia, ¿no es cierto? Digamos, si pierde su capacidad de tacto, de gusto, ¿no es cierto? No tendría sentido, no tendría sentido la existencia. Por esa razón, quizá el poeta nos indica, ¿no es cierto?, que la felicidad está ahora en nuestras manos, en este momento, y tratemos de gozar por encima de todo. Porque después de todo, estamos aún con vida, ¿no? Estamos aún con vida. Muy bien, muy bien. ¿Alguien, por favor, que quisiera intervenir en el audio? En forma de audio. ¿Sí? ¿Hay alguien que quisiera intervenir?
Ya, a ver, hemos activado el audio. A ver si tuviesen alguna pregunta, lo pueden hacer por el audio. Buenas Por el noches, audio, por profesor. favor. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante, adelante. Profesor, soy el alumno Javier Ortiz. Quisiera preguntarle que usted mencionó que aunque la vida es efímera, trae consigo mucho dolor. Y entonces mi pregunta sería, ¿para qué nacemos? ¿Para qué vivimos? ¿Y cuál es nuestro propósito? Claro, otra pregunta filosófica, ¿no es cierto? La respuesta sería, yo no pedí nacer, ¿no es cierto? Pero del instante mismo en que usted es consciente que ya está en este mundo, que ya ha nacido, pues allí viene, desde el mismo momento, ¿no es cierto? Es la constante lucha por obtener la felicidad. Porque en el ser humano, en el trayecto, va a encontrar una serie de situaciones en las problemas, inconvenientes, que le van a hacer al ser humano desgraciado, ¿no es cierto? Desgraciado de haberse dado con esta existencia. Pero en esa desgracia, en esa fatalidad, incluso está la felicidad. ¿Por qué? Porque cuanto mayor obstáculo, cuanto mayor adversidad, es mayor la felicidad, es mayor el logro, ¿no es cierto? Casi el ser humano, y esta es una verdad, no valora lo fácil, ¿no? Lo fácilmente llegado, lo fácilmente se va. Entonces, el aprecio es la constante lucha, el constante sacrificio del ser humano que va a tener día tras día hasta el último día de su existencia, ¿no? E incluso tiene esa gran paradoja, ¿no? La paradoja de no conocerse a sí mismo, ¿no? ¿Sí? De no conocerse a sí mismo. Va a tener esa gran paradoja de no conocerse a sí mismo y va a estar incluso no con una lucha solamente con su entorno, sino contra sí mismo, ¿no es cierto? Contra sí mismo. Muy bien. Otra consulta. Otra Sí, consulta. profesor, muy buenas tardes. Le habla el alumno Padilla Alvarado. Mi pregunta Uh-huh. es, profesor, ¿la poesía es el arte de expresión o sentimiento del ser humano? Sí, es uno de los medios. Obviamente que la poesía no es el único canal para la manifestación, ¿no es cierto? Del arte, de la felicidad, del encuentro con uno mismo. También lo puede encontrar uno en la música, lo puede encontrar en la pintura. Sí, solo que los peruanos quizá tenemos esa peculiaridad de no haber explotado de repente esa parte artística que nosotros tenemos, ¿no? Y no haber encontrado eh, esa esa dignidad, ese arte, esa felicidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el arte va a estar considerado siempre, el arte en el Perú, algo que no tiene sentido, ¿no? Mamá, voy a estudiar pintura. Me dijo, ¿qué le habrá pasado a mi hijo? ¿Se habrá caído de la cama? ¿Qué le habrá pasado de niño? ¿Cómo va a escoger esa carrera que no le va a dar de comer? ¿Cómo vas a ser músico en el Perú? Todo el mundo se indigna, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a ser poeta en el Perú? Es un caso terrible. Casi un acto de locura, un salto al vacío, ¿cierto? Un salto al vacío, efectivamente. Pero si no lo hacemos, si no empezamos por leer, ¿cuándo lo vamos a hacer? Perú se está, como decía Thomas Transformer, se está cayendo a pedazos. Es la poesía lo que está sosteniendo en este momento. Y la poesía es el arte de perdonar, es el arte de la felicidad, es el arte del gozo, es el arte de que somos conscientes que estamos vivos, es el arte de disfrutar de la lluvia, es el arte de conmiserarnos de repente con los hermanos menores, con nuestros animales, con nuestras mascotas, ¿cierto? Esa es poesía, esa es vida. Entonces, obviamente que Brines, el poeta de la angustia, el poeta de la fatalidad, no es tan fatal, no es tan angustioso, sino todo lo contrario. Vive este momento. Esta noche yo los invitaría, por favor, a las personas que quieran, voy a compartir. Tengo los textos en texto en PDF, se los puedo enviar a sus correos para que ustedes también tengan la oportunidad de repente de leer brevemente a Brines y puedan también disfrutar así como yo y quizá tocar más adelante otro tema, ¿no? Porque habla del amor, habla de la existencia, habla de la amistad y por esencia, pues eso es la poesía. Muy bien. Quizá las últimas preguntas para no cansarlos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Sí. Profesor, soy Beo Acosta. Le ¿Cómo quiero está? hacer una preguntita.
Sí, ¿Usted cree de qué vale tener riquezas, fama, longevidad e incluso una gran familia si las circunstancias nos impiden disfrutar de esas cosas? Y otra pregunta, pues, ¿cree que mejor es decir, enfrentémonos a la realidad que al andar de un lugar a otro del alma o del deseo, luchando por hacer realidad deseos que nunca van a quedar satisfechos? claro, claro. En esencia, lo que primero, quizás la primera pregunta, ¿no es cierto? La de centrarnos, la de ubicarnos. Obviamente el ser humano desde que nace, y esta es quizá una de las facultades que le han llevado a esa angustia, a ese humano trágico, es que el deseo, ¿no es cierto? Deseo, esa palabra por favor, deseo, es interminable en el ser humano. Nunca va a llegar a colmarse completamente el deseo que uno tiene, ¿no es cierto? Cada día el ser humano eh, quizá puede, puede lograr un deseo, pero a medida que va logrando, ¿no es cierto?, se abren otros deseos y nunca llega a colmarse el deseo. Por eso su infelicidad. Por eso quizá, miren ustedes, ¿ah? Cuanto más riqueza, cuanto más dinero de repente no es sinónimo de felicidad. Ustedes se han podido dar cuenta. No es sinónimo. El haber acaparado todas las riquezas, digamos, eh, algo, diplomas, dinero, automóviles, casas, no nos asegura la felicidad, sino todo lo contrario, ¿no? Y esto incluso si nos remitimos a una cuestión bíblica, ¿no? A la simbología de lo sencillo, de lo básico. ¿Y acaso hay muchas personas, y esto es lo paradójico, que no tienen absolutamente nada, pero son felices? Apenas un techo, ¿cierto? Algo sencillo, algo básico, pero ahí está la felicidad. La felicidad es estar con los hijos, estar con la familia, comer juntos, ¿no es cierto? Abrazar al hijo, abrazar al padre y darnos cuenta que ese momento es único. En cambio, a veces nosotros nos hemos basado, ¿no es cierto? El hijo llora con su tablet, alguien se quiere ir dinero, ¿no es cierto? Y eso se va mercantilizando y se va robotizando y mecanizando nuestra existencia. Por esa razón quizá se apela a lo sencillo, a lo básico, a tener lo necesario y tener lo necesario, pero disfrutar lo que nos ha dado, lo que se nos ha dado con amor, ¿no es cierto? Apreciar eso, valorar. No valora quizá el esfuerzo del padre, porque sabe uno en el fondo que ese padre se ha sacrificado, ha hecho lo imposible para conseguir ese poco, ¿no es cierto? Antes que quizá, y eso usted lo sabe, ¿no es cierto? Incluso en las películas, usted va a ver en una película muy famosa, El Padrino, no recuerdo bien si es en el capítulo 1 o 2, en la parte 1 o 2, donde Sony le dice, ¿no es cierto?, ¿qué le has comprado por Navidad a mi hijo? Sí, su guardaespaldas le dice, bueno, le hemos comprado un coche, un carro, ¿no es cierto? O sea, es el otro que le compra, ¿no es cierto?, para ser feliz. Y el padre ni siquiera ha tenido el padre no ha tenido quizá esa voluntad, esa conmiseración de dárselo con sus propias manos, lo que se lo ha ganado con sudor, ¿no? Muy bien, muy bien. La última pregunta, por favor, para... Profesor, Sí. profesor, buenas noches. Soy el estudiante segundo Zamudio y ya que se viene hablando sobre la relación de necesidad y felicidad, y bueno, mi pregunta va en que según la pirámide de Maslow, se establecen etapas por lo que una persona común y corriente debería realizarlas para que así pueda lograr su felicidad. Pero según estudios, es muy poco el porcentaje que logra llegar a la última etapa, que es la autorrealización. Entonces, en base a ello, podemos decir que la felicidad es relativa. Claro, claro, es bastante relativa y va a depender según las personas, ¿no es cierto? Va a depender el grado de interés y ese grado, como decíamos, esa palabra fundamental, básica, que es nuestra pesadilla, el deseo, ¿no? Va a depender de ello, ¿no? Depende
Hay personas que son felices con algo muy simple. Hay personas que se alegran, miren ustedes, con la lluvia. Hay personas que se alegran por haber comido un plato de comida caliente. Hay personas que son felices con, ¿no es cierto? Yo tuve la oportunidad, disculpen que esta impertinencia, a Boulevard Saint-Germain, pasaba yo todos los días por allí, y siempre veía a un señor menesteroso, y allá lo llaman clochard, un clochard todos los días debajo del puente, sentado, y al lado su perro, al lado un perrito, y sentado, ¿no? Entonces, todos los días. Y hasta que un día, bueno, me lo acerco, y me dice, todos los días me veo con la misma realidad, todos pasan corriendo y vuelven corriendo, ¿no es cierto? Pero yo aquí, ¿cierto? Trato de llevar mi vida a mi manera. Para mí, la gente, para los otros dirán que yo soy un fracasado, pero para mi perspectiva, yo vivo bien, yo vivo mi propia felicidad, yo vivo mi propio mundo, ¿no es cierto? Esta es mi felicidad, la de contemplar el paso de las horas. Muy bien. Señores, muchas gracias. Ha sido un gusto. Quizá agradezco al círculo de intelectuales que han programado este tipo de eventos que normalmente no se dan en el Perú. Yo me siento muy agradecido. Más bien les invoco a que sigan de repente bajo esta misma mística. Y qué mejor en el Perú hablar de poesía. Qué bien nos hace hablar de poesía. Qué bien cuando encontramos a nuestros hijos leyendo un libro, ¿cierto? ¿No es cierto? Uno se siente conmovido porque sabe que ese joven no va a ser igual que el resto, ¿cierto? Que ese joven de alguna manera va a cambiar el mundo. ¿Y cómo lo cambió? Gracias a la poesía, gracias al libro, gracias a un relato simple que parecía que no tenía sentido, pero ese libro cambió la vida, como a mí me cambió la vida el libro. A mí me cambió la vida el Lazarillo Tormes, por eso yo estoy aquí. Por eso quizá, ¿no es cierto?, agradezco el amanecer, agradezco las estrellas fugaces. Por eso incluso, ¿no es cierto?, uno se vuelve más empático con el otro. Antes de repente tener la razón, decir, bueno, sí, darle al otro la razón. Antes de que nos pidan perdón, sí, perdóname, he fallado, ¿no es cierto? Eso es lo que nos hace la poesía. Muchas gracias, señores, muchas gracias por su atención. Me siento muy, muy agradecido por haberme escuchado. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Mi estimado amigo Abraham, muy agradecido con usted, ¿no?, por esa generosidad, poniendo su tiempo. Y del mismo modo también a los amigos quienes a través de sus preguntas han logrado, ¿no?, que este tema tal vez ahondar más en algunos puntos. Y eso es muy interesante, ¿no? Y a mí me alegra que tengamos ese tipo de estudiantes, ¿no? Porque eso nos da esperanzas de que estamos yendo por el camino correcto y eso es muy bueno. Mi estimado maestro Abraham, esperando que esto no sea pues la última, sino tener otras conversaciones más en lo posterior, le hago llegar mi agradecimiento y caramba, a seguir adelante. Muchísimas gracias, maestro. Sí, una cosa de repente para terminar, para que esta conferencia de repente no caiga en el vacío, yo me sentiré muy contento si el día de hoy, al llegar a su casa, usted agarra un libro cualquiera, lee usted o se lo comparte a su hijo, pero yo me voy a sentir muy contento que al menos se lea unas líneas y a partir de este momento diga, esto es la felicidad también. Muchas gracias. Muy agradecido a usted, profesor. Muchísimas gracias. Muchas gracias.